Muy buenas tardes a todos. En este día tenemos la ponencia titulada Identificación de peligros y evaluación del riesgo en trabajadores del sector salud, la cual está a cargo de la licenciada Sandra Peraza de Ramírez. Ella es investigadora y docente de la Universidad del Salvador. También es coordinadora del proyecto de salud, trabajo en América Central, SALTRA, y además es investigadora asociada a la Isla Network. Nos quedamos con usted, licenciada. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta charla. Espero poder transferirles algo de conocimiento que sea de utilidad y práctico, sobre todo para para las personas que elaboran sector salud y que en algún momento tienen que implementar programas para la mejora en las condiciones de salud ocupacional. Bien, vamos para comenzar, a ver, aquí está. Vamos a ir viendo algunas definiciones para irnos poniendo en contexto, ¿verdad? Primero, para entrar al concepto de salud ocupacional debemos tener claro de dónde surgió todo esto, de dónde viene esta corriente del área de la salud. Recordemos que en la época antigua el trabajo era esclavitud prácticamente. Desde la época de los faraones, aún en la época del feudalismo acá en Centroamérica, lo que un trabajador no tenía como nosotros ahora un salario, no trabajaba a cambio de un salario, sino que trabajaba a cambio de, sobre todo, de protección para no vivir bajo, digamos, la intemperie y al acecho de los asesinos, ladrones, etcétera, sino que tenían que tener un trabajo y estar bajo la protección de un jefe, que en esa época era un feudal o era alguien que tuviese una posición económica privilegiada. Y entonces es a cambio de alimento, de techo y de protección, era que las personas daban su fuerza laboral. Y tanto es así, pues, que la palabra trabajo proviene de una palabra latina llamada tripalier. Y este tripalier es en realidad un instrumento que ustedes pueden ver ahí en la imagen de 3 palos, que era algo así como un cepo, lo más similar en esa época a un cepo, donde se amarraba al esclavo que no cumplía con las órdenes de su amo, de su patrono. Y entonces este era algo así como el yugo para los bueyes, ¿verdad? Y de ahí es de donde proviene la palabra trabajo. Sin embargo, actualmente, en el concepto ya actual, nosotros ya nuestra fuerza laboral la dedicamos a otros objetivos que ya no son exclusivos de un solo patrono, sino que ya trabajamos para alcanzar metas, solucionar problemas, también para proveer de bienes y servicios a otras personas, pero sobre todo para nosotros también tener sustento, techo, diversión y todas las necesidades, no solamente físicas, sino que también emocionales, que podamos sustentar con este salario que percibimos a cambio de nuestro trabajo. Entonces, desde la época antigua, algunos estudiosos de la medicina, entre ellos estuvo Hipócrates, por ejemplo, y Paracelso, se dieron cuenta que había relación entre las actividades profesionales y las enfermedades que padecían los que desarrollaban esas actividades. Hubo algunos investigadores como Plinio el Viejo que, que relacionó que los trabajadores que se dedicaban a la minería tenían dos tipos de conductas. Habían trabajadores
que se tapaban la cara con paños húmedos o con telas húmedas para evitar que el polvo les entrara en su sistema respiratorio, y habían otros que no lo hacían. Y entonces él observó que los que se protegían se enfermaban mucho menos que los que no lo hacían. Entonces él comenzó a hacer las primeras asociaciones del uso de equipo de protección personal para protegerse de un agente físico, que en este caso era el polvo. Así fue como a otros también estudiosos de la medicina fueron buscando estas relaciones, hasta que llegó un momento en que este señor, que aquí de grandes colochos que ustedes ven, era el médico Bernardino Ramazzini, un italiano que vivió allá entre los siglos 600 y 700. Él se puso ya a escribir un libro, un compendio de la observación que había hecho en el transcurso de 20 años. Él en estos 20 años de estudio estuvo observando 100 profesiones de esa época, por supuesto, 100 profesiones diferentes, y la relación que había entre las enfermedades que sufrían estos profesionales. Esta gente, en función de lo que ellos hacían, así eran las enfermedades que sufrían. Aquí fue cuando se comenzó a ver, por ejemplo, los efectos de algunos metales, que los que trabajaban con plomo, elaborando vasijas, elaborando cosas para la cocina y otros instrumentos a base de plomo, terminaban con sordera. Aquí se dieron cuenta que los que se encargaban de hacer sombreros, por ejemplo, y que trabajaban las telas y los estambres y todas estas, materias primas que ellos utilizaban, dentro de todo lo que ellos utilizaban bastante mercurio, sales mercuriales, y esta gente terminaba con trastornos de su sistema nervioso. Entonces, el señor Bernardino Ramazzini fue uno de los primeros que hizo ya un compendio, que logró organizar cuáles eran los efectos a la salud de unas 100 profesiones. Y por eso a él se le conoce como el padre de la salud ocupacional. Ahí por esa época también, por los años 1600, 1700, surgió lo que fue la Revolución Francesa, debido a que los terratenientes y los acaudalados veían a los trabajadores como un bien reemplazable. Ellos no había protección, los salarios eran mínimos, las condiciones de trabajo eran extremas, no habían días de descanso, en fin, cuando un trabajador se enfermaba y fallecía, normalmente no fallecía solo él, sino que también su núcleo familiar, porque ya la viuda, los huérfanos, no eran capaces de subsanar sus necesidades básicas por sí mismos. Una vez el trabajador moría, estaba condenada la familia completa. No podían comprar carbón para aguantar el frío invernal, no podían comprar alimentos, no podían comprar medicamentos. Entonces, a raíz de toda esta efervescencia que se fue creando por esas injusticias, fue que se dieron los levantamientos contra los reyes. Y los primeros en caer, pues fueron los reyes de Francia, ¿verdad? Como esto estaba pasando digamos, al sur de Europa, vinieron los reyes de Inglaterra y dijeron, aprendieron rápido y dijeron, bueno, lo que está pasando ahorita en Francia, en Italia, en Germania, Alemania, va a pasar aquí también en Inglaterra, porque es la misma situación. Y entonces los reyes ingleses, allá por los años 1830, dieron la orden a un grupo de encargados de ellos de realizar inspecciones de trabajo. Mandaron a estos grupos
a todos lo que habían en ese momento, que podían ser fábricas, talleres y todos los lugares donde se producían bienes, los enviaron a ver qué era lo que pasaba, en qué condiciones vivían los trabajadores, cuánto ganaban, qué prestaciones tenían, que eran casi nulas, ¿verdad? Para la época. Y entonces, a raíz de estas primeras inspecciones del trabajo, se dieron cuenta, pues eso, de que los trabajadores estaban siendo obligados prácticamente a trabajar hasta casi morir. Y luego simplemente morían y llevaban a otros. Entonces vinieron los reyes ingleses y ordenaron o crearon las primeras regulaciones en pro de la salud de los trabajadores. Ellos redujeron las jornadas, que antes eran de 14, 16 horas o más, si era posible. Regularon las jornadas a solamente 10 horas laborales. Impusieron que debían tener los trabajadores día de descanso y que este día tenía que ser remunerado. Impusieron que debía haber controles de salud para ellos, que si se enfermaban, pues no los podían dejar hacia la buena de Dios, sobre todo si la enfermedad era ocasionada por la misma labor que ellos hacían. Tenía que haber algún tipo de apoyo para ellos. Y así fue como surgió lo que es lo que ahora conocemos como salud ocupacional o las regulaciones para la salud ocupacional. Noten ustedes que esto fue en 1840. Nosotros tuvimos nuestro código de trabajo en 1950, 100 años después. Y tuvimos una ley de prevención de riesgos hace apenas 10 años, ¿verdad? 12 años, para ser más justos. 12 años. Entonces, vamos a ver lo que va pasando ya con las regulaciones en la época moderna. Tenemos ya bastante claro que hay una relación directa entre la salud y el trabajo. Cuando nosotros gozamos de buena salud, nuestro trabajo puede ser desarrollado de forma positiva o de forma negativa. Un trabajador enfermo jamás le va a rendir lo mismo, perdón, que un trabajador sano. Y de igual forma, el trabajo puede influir en la salud. Un mal trabajo o un mal sistema laboral nos va a llevar a tener una salud deteriorada. Y entonces a estos elementos que hacen que la salud se deteriore en el ámbito laboral es a lo que nosotros conocemos como riesgos del trabajo y lo que vamos buscando prevenir. Entonces, ¿a qué se debe dedicar la salud ocupacional? Veamos. El concepto antiguo de salud hasta 1950, 47 para ser exactos, la OPS decía que la salud era la ausencia de enfermedad. Ese era el concepto antiguo. Salud equivale a ausencia de enfermedad. Ahora ya no, ahora tenemos un concepto más complejo. Y es que la salud es un completo bienestar físico, mental y social. Eso quiere decir de que el hecho de que usted no tenga un trastorno físico no quiere decir que está en buen estado de salud. Aún usted puede tener una salud mental equilibrada a pesar de cualquier cosa. Digamos que no sufre depresión o ansiedad o estrés, que es lo más común, ¿verdad? Tiene un buen estado de salud mental, pero ¿qué pasa si su salud social no es la correcta? O sea, si usted todavía está en un ambiente en el que no se siente a gusto, en el que sabe que corre riesgos, en el que sabe que si deja algo mal puesto se lo van a robar
y tiene que andar cuidando sus cositas, en el que sabe que si dice algo indebido, puede perder su empleo o tiene que cuidarse mucho de aspectos, qué sé yo, como su indumentaria o como su lenguaje o como hasta cómo mira a los demás, porque hay mucha represión, en fin. O sea, tenemos que ver no solo lo físico y lo mental, sino también lo social. Cómo están las relaciones con sus compañeros de trabajo. Entonces, para tener un completo estado de salud, usted debe tener bien organizados los tres elementos: la salud física, la salud mental y la salud social. Entonces, de aquí parte el concepto de la salud ocupacional, donde se nos dice que es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. ¿Por qué multidisciplinaria? Vean, cuando nosotros entramos a estos temas de salud ocupacional, pensamos que, qué sé yo, que tiene que haber expertos en el área que se encarguen de organizar todo ese trabajo de salud ocupacional y que las cosas funcionen. Y o que si no, que para eso está el comité, para eso está el comité. Y en todos los lugares de trabajo hay un comité, pero vean que el comité cómo está conformado. ¿Y por qué? Los comités están conformados por una parte patronal y otra parte de los trabajadores. También por algún miembro del sindicato cuando lo haya. Tiene que ser rotativo. Lo ideal es que no sean siempre los mismos participantes. ¿Para qué? Para que todos tengan formación en el área, que en algún momento todos los empleados hayan sido parte de ese comité, para que tengan entrenamiento, conocimiento y para que todos sean responsables de llevar un buen programa de salud ocupacional en el centro de trabajo. ¿Por qué todos tienen que ser responsables? Porque cada uno de los que trabajan en un lugar deben ser responsables de su salud y de la salud de sus compañeros. En los tres aspectos: física, mental y social. Esto se ve únicamente acá en el país o se ve más de una manera más marcada, digámoslo así, en empresas que tienen filiales o que son filiales de transnacionales, donde a todo mundo se le educa o se le ponen las normas que deben cumplir en cuanto a salud ocupacional se refiere. Y todos participan y se les recalca. En maquila lo he visto bastante en las maquilas extranjeras, en otras empresas transnacionales, donde hasta en los espejos, en los baños, en los rótulos, los murales, le ponen la salud ocupacional es responsabilidad de la persona más importante de esta empresa o de la persona más importante de este lugar, que es usted. A cada uno se le tiene que dar su cuota de responsabilidad. Si algo está funcionando mal, todos somos responsables de eso y debemos hacer nuestra parte para solucionarlo. Aunque el poner de nuestra parte sea simplemente notificar, algo tan sencillo como eso. A veces es necesario que alguien se tome la responsabilidad de decir: vea, en tal lugar se está desprendiendo un cielo falso, que tarde o temprano le puede caer en la cabeza a alguien. No lo va a arreglar usted, tampoco va usted a comprar los materiales, pero el simple hecho de notificar que algo se ha dañado para que la persona oportuna haga la mejora. Cuando uno entra en estos temas de salud ocupacional, se va dando cuenta que a veces las actitudes de la gente son demasiado pasivas. En una ocasión, yo estaba al final de un pasillo esperando que me entregaran un documento y de allá al final del pasillo vi que había una maceta que se había volcado.
porque el árbol, la plantita que habían sembrado en ella era muy alta. Y entonces vi que pasó una persona y en lugar de levantar la maceta con la plantita, lo que hizo fue levantar el pie y pasar por encima de la planta, ¿verdad? Y me llamó la atención porque la persona trabajaba ahí. Entonces comencé, mientras estaba esperando, empecé a contar cuántas personas pasaban por encima de la planta y a ver en qué momento alguien se dignaba a levantarla. Y así, sin broma, alrededor de 20 personas hicieron lo mismo. Iban y venían y lo que hacían era levantar el pie, pero nadie levantaba la planta. Entonces, ¿qué hubiera pasado si alguien, o por ejemplo, llevara al frente cajas o algo y no ve que la planta estuviera atravesada ahí? Se pudo haber caído, tropezado y caer. Ya cuando me iba a tocar a mí entrar a traer mis documentos, dije, permítame, ya vengo. Y me fui y levanté la planta, ¿verdad? Cuando salí, la planta se había vuelto a caer. Entonces entendí que esa maceta ya no detenía a la plantita. Y lo más seguro es que se estaba cayendo de forma continua y los que trabajaban ahí, pues ya estaban aburridos de estar levantando a la planta, por eso no lo hacían, pero tampoco la quitaban de ahí del todo. Nadie se la había llevado o arreglado o qué sé yo, quitado, apartado. Entonces, como se había vuelto a caer la plantita, la fui a levantar y me la llevé para una esquinita, para que en la esquinita ahí se detuviera. Pero, ¿qué pasa con la gente en términos así generales? Todos tenemos que ser observadores. Todos, todos, todos. La salud ocupacional es responsabilidad de todos absolutamente los que están en ese lugar de trabajo. Entonces, si usted ve que algo es un riesgo, repórtelo. Si usted lo puede solucionar, pues qué bien, pero si no está en sus manos solucionarlo, al menos repórtelo. A ver, sigamos. Bajo el entendido que todos somos responsables de eso, entonces vamos a ir aprendiendo algunos conceptos. Primero, la diferencia entre peligro y riesgo. Un peligro es una propiedad intrínseca a un agente, ya sea físico, biológico o químico. Esta no puede ser cambiada, esa propiedad. No la podemos quitar y necesitamos probablemente de ese agente, como por ejemplo la electricidad. Todos necesitamos la electricidad en nuestro lugar de trabajo, pero eso sí, la electricidad es un peligro si no se sabe manejar, ¿verdad? Otro peligro es el fuego. Tal vez no todos necesitemos trabajar con fuego, pero en algunos lugares sí, como por ejemplo en el área de las cocinas o en el área de laboratorios o a veces hasta en jardín, si es que todavía utilizan. Igual agentes biológicos. A lo mejor tenemos necesidad de estar en contacto con ellos, sabemos que es un peligro, o sea, y no lo podemos cambiar. Y muchas sustancias químicas tienen esa característica. Ese es el peligro. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo? El riesgo depende de dos cosas. De la posibilidad de que nos enfrentemos a las consecuencias de ese peligro y el nivel de daño que nos puede ocasionar o a cuántas personas puede alcanzar. Entonces, cada uno de los peligros va a tener distintos niveles de riesgo dependiendo de cómo nosotros lo afrontemos o nos enfrentemos al peligro. Por ejemplo, volvamos a esos ejemplos. La electricidad. Ok, ya sé que es un peligro, pero si las cajas
de térmicos están debidamente cerradas, rotuladas, ordenadas. Todos los cables están en buen estado. No hay peladuras, no hay amarres así mal hechos. Entonces el riesgo se minimiza. ¿Está el peligro? Sí. ¿Hay riesgo? No, no lo hay. Podemos eliminar el riesgo. En el caso de los agentes biológicos, bueno, acabamos de pasar una pandemia. ¿Era un peligro el virus del COVID? Sí, era un peligro. ¿Lo podíamos eliminar? No, en ese momento no. Ahora, ¿podíamos reducir el riesgo? Sí. ¿Cómo? Saliendo lo mínimo posible, usando mascarilla, lavándonos las manos con frecuencia, desinfectando las cosas que llevábamos a nuestras casas. Entonces disminuíamos el riesgo. El peligro está. Lo que nosotros hacemos es manejar el riesgo. Así con las sustancias químicas. Nosotros en el laboratorio trabajamos con infinidad de sustancias químicas. ¿Cómo reducimos el riesgo? Usamos mascarillas, usamos guantes, gabacha, tenemos cámaras de extracción. Cuando es posible, eliminamos el uso de algunas sustancias y las sustituimos por otras menos tóxicas. Entonces, disminuimos el riesgo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos puede causar a nosotros daño? Estos riesgos de los que estamos hablando, ¿cómo los clasificamos? Esto es importante porque todo trabajador debe conocerlo. ¿Para qué? Para que en un momento dado pueda identificarlos, o sea, pueda saber que está ahí y pueda también disminuir el nivel de riesgo. Entonces, nosotros vamos a clasificar estos riesgos en agentes ambientales físicos. ¿Cuáles son los agentes físicos? Estos tienen que ver con energía, con fuerzas de energía. Por ejemplo, el ruido, los niveles de iluminación, el calor o estrés térmico, las vibraciones, las radiaciones, todos esos son agentes físicos. También podemos tener agentes químicos. Ese es más fácil, ¿verdad? Agentes, todas las sustancias químicas, desde el cloro que se utiliza para desinfectar hasta sustancias químicas más complejas y especializadas como los plaguicidas o los reactivos en un laboratorio. Todos los materiales de limpieza, todos esos son químicos. Agentes biológicos, bueno, de eso saben más ustedes que yo. Virus, bacterias, hongos, moho, roedores, todos esos son agentes biológicos. También podemos tener sobrecarga de trabajo. Esto está relacionado con lo músculo esquelético. Estoy hablando de trabajo físico, ¿verdad? Levantamiento de cargas, movimiento repetido, posiciones, mala postura para realizar el trabajo debido a equipo inadecuado. Todo esto es sobrecarga física. También deficiencias de seguridad y saneamiento, que ahora lo vemos cada vez menos, pero aún así lo he observado aún en algunas unidades de salud. Por ejemplo, bordes que pueden provocar caída en los pasillos, rampas que no están bien señalizadas, gradas, caída desde diferentes niveles, lugares donde hacen falta barandillas, aspectos que tienen que ver más con las condiciones del lugar y que puedan ser o que puedan producir caídas. En la universidad lo vemos mucho con los árboles, ¿verdad? Que levantan las aceras. Y entonces ahí con facilidad la gente se puede tropezar. O
ahora después del invierno, estas zonas donde poca gente transita y menos gente barre, y nos encontramos con aceras o con gradas que están llenas de lama, de humedad y de plantita ya, ¿verdad? Y se vuelven sumamente resbaladizas. Esas son malas condiciones en cuanto a la seguridad y asociadas con el saneamiento. Basura, desorden, muebles amontonados que puedan ser origen de contaminación, malas disposiciones de desechos. Todo eso tiene que ver con seguridad y saneamiento. También está la parte de sobrecarga de trabajo mental. Horarios laborales difíciles, tareas múltiples, organización donde la persona no atina a quién atenderle indicaciones, quién es su superior, o personas que tienen múltiples toma de decisiones y con grandes responsabilidades. Todo eso es sobrecarga de trabajo mental. Otra, deficiencia en organización del trabajo. Y aquí entra lo que conocemos como clima laboral también, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver también con la sobrecarga de trabajo mental, pero más en función de la administración. En la administración de tiempos, de espacios también, o de organigramas, en fin. Entonces, viendo estos conceptos, vamos al tema. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber para poder identificar? Vean, nosotros identificamos los peligros. Ya les dije, peligro es aquello que está ahí que nos puede causar daño. Y después de haber identificado los peligros, evaluamos el nivel de riesgo. Primero, identificamos al peligro para después evaluar el nivel de riesgo. ¿Cómo hacemos la identificación de peligros? Primero, tener bien clara la clasificación, la que yo les acabo de dar ahí, que pueden haber agentes físicos, químicos, biológicos, sobrecarga mental, sobrecarga musculoesquelética o lo que conocemos también como ergonomía. Acá, condiciones de seguridad, los riesgos psicológicos, todo eso. Ahí, teniendo bien clara esa clasificación, entonces ya nosotros podemos utilizar instrumentos y técnicas que nos sirvan para poder hacer una identificación de peligros que sea coherente y que también sea organizada, ¿verdad? Lo más fácil y lo que la gente mayormente hace es hacer recorridos. Se programan recorridos, normalmente esto lo hace el Comité de Salud Ocupacional en las diversas áreas del lugar de trabajo, qué sé yo, oficinas, clínicas, áreas de espera, zonas de acceso, patios, lavandería, baños, todo lo que ustedes tengan. Se va haciendo el recorrido y se va anotando todo lo que observan que puede convertirse en un riesgo para la salud. Esa es la forma, digamos, más básica. También, cuando ustedes ya conocen bastante bien su ámbito, su lugar de trabajo, conocen cada recoveco de su espacio, ¿verdad? Y qué se hace en cada lugar. Entonces ya ustedes pueden trabajar con listas de chequeo, hacer sus listas de chequeo para poder ver si se está avanzando o se está mejorando y disminuyendo los niveles de riesgo que habían desde las veces anteriores. O se han aparecido nuevos también. Entonces, pero se pueden elaborar listas de chequeo.
También se puede trabajar con encuestas. Elaborar una encuesta sencilla y pasarla ya sea por grupo de trabajo o pasarla por áreas, o sea, todos los que están en el área de consulta externa y que estos le digan cuáles son los riesgos que tienen en esa área, los riesgos ocupacionales. Claro, primero ustedes tienen que explicarles cuál es la clasificación, ¿verdad? ¿Cuál es la clasificación? Para que ellos puedan decir, esto puede estar pasando aquí en mi área. Yo he observado que acá pasa esto, otro. Entonces, con las encuestas y con los grupos focales, así es como se avanza más. En la escuela europea, los europeos lo que acostumbran son los grupos focales. Ellos reúnen a la gente por áreas, como les digo, o de distribución física o áreas, por ejemplo, de administrativas. Entonces, los que están en la parte administrativa, los que están en la parte ejecutiva o ejecutoria, como por ejemplo los médicos y las enfermeras, los que están en el área de servicios generales, a los que les toca, qué sé yo, transporte, y así los van reuniendo por grupos y a la gente la ponen a que ellos expresen cuáles son los peligros que se pueden convertir en un riesgo para la salud en su propia experiencia. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los que mejor saben. O sea, el que está ahí en el campo es el que mejor sabe qué le puede pasar o qué le ha pasado a él o a otros. Entonces nosotros podemos tener bien identificado, por ejemplo, que en X lugar hay una grada donde más de una persona se ha caído. ¿Por qué? A lo mejor hubo reportes o a lo mejor porque solamente lo han visto. O que hay una zona donde mucha gente se desliza o se tropieza y entonces ya eso nos lleva a indagar qué está pasando en esa área. Porque es que ahí hay una recurrencia en algo, en un accidente, que tal vez no ha llegado todavía a ser un incidente porque la gente ahí solo ha patinado o solo ha dado el tropezón y nadie se ha caído, nadie se ha fracturado, nadie se reventó la cabeza aún, pero tarde o temprano puede pasar. Entonces esto se logra identificar cuando uno hace los grupos focales o las entrevistas o una encuesta diseñada para eso, ¿verdad? Para que la gente exprese qué ha observado en su área de trabajo que puede ser un peligro latente y convertirse en un riesgo. Y entonces también se le puede preguntar cómo se puede solucionar. ¿Qué sugerencia da? ¿Cómo podemos reparar esta situación? Y muchas veces el que está ahí en ese puesto es el que sabe qué hacer. Lo que no sabe es a quién decírselo, cómo dirigir el resultado. Entonces, estas son parte de las actividades que puede desarrollar el comité. Llevar a cabo estas encuestas, estas entrevistas o estos grupos focales. Luego puede hacerse la observación para verificar el recorrido y ir a verificar. Cuando ya los trabajadores se acostumbran, se les da la apertura para que ellos expresen este conocimiento, las cosas se vuelven más fáciles. Ya después el comité no tiene que ir a buscar al trabajador, sino que el trabajador llega al comité y le cuenta, mire, fíjese que en esta área quieren hacer esto y esto, pero sí que se hacen eso
va a afectar, porque entonces va a pasar aquí, va a pasar allá. Ellos mismos conocen bien el ambiente. Claro, luego tiene que ir el comité, hacer sus debidas observaciones, consultar con otros actores, ¿verdad? Ya con los jefes o con quien está tomando las decisiones y mediar para ver quién tiene razón y qué se puede hacer y cómo se evita un problema mayor. Entonces, los comités de salud ocupacional hacen este proceso de indagación, observación y de recibir los aportes de todos los trabajadores, pero tienen que tener criterios para filtrar esta información, todo lo que reciben y buscar asesoría cuando, bueno, cuando no pueden resolver por sí mismos, ¿verdad? Sino que seguir indagando y asesorarse para poder hacer el proceso. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo hacemos que que esta primera información se convierta en información cuantificable? Ahí utilizamos lo que es la evaluación del riesgo. ¿Qué es la evaluación del riesgo? Para cada peligro que nosotros identificamos en la primera fase, nosotros tenemos que llevar un proceso de medición o de cuantificación de cada peligro para darle un número, un valor numérico a ese riesgo. Y este valor numérico tiene que ver con, primero, cuántas personas se ven afectadas, si este peligro se hace presente, ¿verdad? ¿Cuál es la magnitud del daño? Y cada cuánto tiempo la gente se enfrenta a ese agente o a esa situación. Entonces, esto lo vemos evaluado con unos instrumentos. Pero vamos a ver antes un ejemplo. Vean, este documento ustedes lo pueden encontrar en el sitio web de Saltra. Si ustedes buscan Saltra en Google, van a encontrar el sitio web que depende de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ahí es donde está la sede de Saltra a nivel regional. Y uno de los documentos, si no me equivoco, este es el 5 o el 6 de la serie técnica. Se llama Promoción de la Salud del Personal que labora en el Hospital Pedro de Betancur en Antigua Guatemala. Vean, este documento fue elaborado en el año 2007. Entonces, ¿qué se preguntó esta gente? Y es lo que yo les estoy motivando a ustedes que se deben preguntar de un lugar de trabajo. ¿Existe algún agente capaz de causar algún daño o efecto adverso? ¿Quién o qué puede ser afectado por este agente? ¿O quiénes, verdad? ¿Y qué factores van a determinar el daño? Veamos. Vean, como les explico, este es un trabajo muy interno. Cada quien tiene que trabajarlo o construirlo a nivel de su lugar de trabajo, de donde quiere desarrollar el área de identificación, evaluación y control de riesgos. No hay una receta mágica, no hay una receta única para todos, sino que cada lugar de trabajo debe tener su propio programita. Cada lugar de trabajo tiene que elaborar sus propias medidas de control. Cada lugar de trabajo tiene que hacer su propia identificación del riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es quiénes trabajan ahí. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Como es de un hospital, vea, aquí hay médicos jefes, médicos especialistas, médicos residentes, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas. Aquí está todo el perfil del personal, toda la demografía. Aquí hay cuántos enfermeras o enfermeros, cuántos auxiliares, encargados de limpieza, encargados de mantenimiento. ¿Por qué hacer todo este desglose? Porque, como les decía,
Los riesgos van enfocados, el nivel de riesgo va enfocado en a cuántas personas va a afectar el peligro y en qué magnitud los va a afectar. Aquí tenemos, vean, todo el desglose. Ahí están los técnicos de rayos X, secretarias, peritos, contadores, los encargados de seguridad. Y hay una distribución en función del sexo. ¿Por qué? Porque hay algunos peligros que son mayores para las mujeres que para los hombres, sobre todo los relacionados con levantamiento de pesos o con sustancias químicas, ¿verdad? Daños que pueden ocasionar mayores problemas en las mujeres en edad fértil. A veces también se pregunta cuántos mayores de qué, de 50 o de 55 años, cuando son trabajos físicos, porque podríamos tener mayor número de personas dañadas, ¿verdad? Por un esfuerzo físico. En fin, entonces el primer paso es conocer la demografía. Luego, saber qué es lo que ahí se hace, ¿verdad? Yo creo que para salud está muy claro, la mayoría van a ser clínicas u hospitales, unidades de salud. Entonces ya saben a qué se dedica. Luego, tenemos acá la lista de peligros o factores de riesgo. Vean, ellos comenzaron buscando factores de riesgo asociados con el estilo de vida. Entonces vieron cuántas personas fumaban. Hábitos alimenticios, vean, que si comen frutas, vegetales, aquí está, ¿ve? Cada cuánto, menos de 3 veces por semana. Todo esto, si la gente come frutas o vegetales menos de 3 veces por semana, ¿qué podemos intuir ya? Que tienen vitamina en menor cantidad, ¿verdad? Para ser personas poco saludables. Pollo, pescado, menos de 3 veces por semana. Carne, cereales integrales, menos de 3 veces por semana. Hacen actividad física menos de 30 días por minuto al día. Entonces, todas las personas que dan positivo en esto, que vean, no es despreciable, ¿verdad? Acá lo tenemos en términos de porcentaje, 32, 42, 33, 42, 40, 40. O sea, casi el 40% de hombres y una cantidad menor de mujeres ya son personas de riesgo, con un nivel de riesgo mayor que los demás. ¿Por qué? Porque se puede intuir por sus hábitos o estilos de vida que no son del todo saludables. Luego entramos con los aspectos ya laborales, vean, contacto directo con sangre y sus productos. El 64% de los trabajadores, más de la mitad. Entonces, ¿qué vemos acá? Una necesidad de tener cuidado con las muestras biológicas. Si tienen contacto con sangre y sus productos, quiere decir que están más expuestos a adquirir enfermedades propias de la contaminación, ¿verdad? Con estos productos. Y vean lo que les preguntaron. Sin vacuna contra la hepatitis B, ¿cuántos no tenían vacuna? El 52%. ¿Por qué relacionar estas dos preguntas? Bueno, están en contacto con sangre y no tienen la vacuna, el nivel de riesgo aumenta. Entonces, a lo mejor acá una buena medida de control es vacunar, prever, capacitar también en el manejo de fluidos, ¿verdad? Biológicos. Y yo sé todo, si están haciendo ese trabajo, ay, claro, están capacitados. Sí, pero todos padecemos de algo que se llama confianza excesiva a una profesión. A nosotros los químicos nos pasa. Después creemos que el ácido acético es agua bendita y ya no le tenemos miedo. Ah, no, si es ácido acético, está ahí si se lo echan al curtido y me lo como, ¿por qué me va a hacer daño? Ah, bueno, que le caiga en un ojo una gotita a ver si no le hace daño.
sufrimos de ese mal. Todos nos confiamos mucho de tanto manejar algo y resulta que tarde o temprano el perrito, por muy manso que sea, muerde. Entonces igual pasa con los riesgos. Por eso es bueno siempre tener capacitaciones. Vean acá otra cantidad de riesgos. Todos estos son de contacto con sustancias químicas. Vean, detergentes, desinfectantes, solventes, plaguicidas, anestésicos, otro tipo de gases, medicinas, sangre, orina, y acá sacaron ellos el estadístico, el porcentaje de trabajadores que tenía contacto con estas sustancias químicas. Entonces, vámonos al que haya salido más alto. 62, 60, 66.2%. Este fue el más alto. Miren, ¿qué? Sangre. Aquí nos volvió a dar. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente en contacto con sangre. Ya vamos viendo una tendencia hacia dónde podemos dirigir esfuerzo. Vean. Acá otro tipo de agentes. Acá hay agentes físicos. Vean. Corriente eléctrica. Todas estas son las preguntas que hicieron ahí en el Betancourt. Contacto con corriente eléctrica, humo de cigarrillo de otros trabajadores, desechos de laboratorio, han sufrido hostigamiento sexual, han sufrido amenazas, usan mobiliario o equipo ergonómicamente inapropiado, aunque sea a veces o regularmente, equipo de protección inapropiado. Vean, sin mamografía, ¿ve? En los últimos 3 años, sin citología cervical en los últimos 3 años. El 81.7% de las mujeres sin mamografía y más del 50% de mujeres sin una citología en los últimos 3 años. Yo no tengo idea, esto es de Guatemala. ¿Qué pudo haber pasado ahí? O no hay acceso, o no hay campañas, o hay desconocimiento de la necesidad. Todo eso hay que evaluarlo en su momento. Pero si no lo sabemos, ¿cómo vamos a montar un programa para evitarlo? Entonces hay que hacer este tipo de entrevistas, cuestionarios, como les digo, algunos ya dirigidos, otros un poco a lo que salga, pero algo tenemos que saber para poder saber qué hacer. Veamos qué más preguntaban ellos. Salud, esta es autopercibida. Salud entre regular o mala. El 43% de las mujeres decía tener mala salud, vean, o sentirse con un mal estado de salud. Cansado, a veces, casi todos, 92.7%. Esto puede ir relacionado con salud física y sobre todo con salud mental, ¿verdad? Si tenemos un 92.7% del personal que nos está diciendo que se siente cansado, algo está pasando con salud mental ahí. Algo necesitamos o con horarios, revisar la parte administrativa, cómo están los horarios de trabajo, sobrecarga. ¿O qué será? ¿Será que está trabajando también fuera con otras contrataciones y entonces la carga laboral es el doble? Entonces, todo eso hay que indagar para poder saber cómo apoyar. Entonces, aquí tenemos una serie de signos y de síntomas que hay que analizar cuando dan muy altos los porcentajes porque preocupado, dice, vean, el 92% dice sentirse preocupado. Definitivamente aquí había un problema de salud mental, ¿verdad? Dolores de cabeza es el siguiente en porcentaje alto, vean, el 60%. Y los dolores de cabeza pueden estar muy relacionados con
la preocupación y con el cansancio. Dolores en espalda también, ¿ves? Muy alto. Entonces, aquí habían problemas que ya con solo una encuesta que se hizo, se podía ir buscando el trasfondo para un programa de abordaje. A ver, sigamos. Actitudes hacia la promoción de la salud. Vamos a ver. ¿Cree que debería reducir su consumo de tabaco? Aquí habría que ver cuál fue la respuesta, vea si sí o si no. Participa en actividades para reducir el consumo de tabaco. Cree que debe cambiar sus hábitos alimenticios. Participa en actividades de dieta saludable. Cree que debe reducir su peso. Participa en actividades de reducción de peso. Cree que debería incrementar, esto está relacionado con estilos de vida, ¿verdad? Incrementar la actividad física. Una cosa es lo que cree y otra cosa es que sí lo está haciendo. Porque veamos, lo que cree es del 72 y el que está haciendo es el 62. El que cree es el 61 y el que lo está haciendo el 52. Vean. Este de hábitos alimenticios es el único que salió al revés, que cree que los debe cambiar casi el 50 y que lo está haciendo el 61. O sea que habían bastantes haciendo dieta ahí. A ver, cree que debería reducir el consumo de licor el 13% y que si está participando en actividades el doble, el 26%. ¿Le interesa la promoción de la salud en su lugar de trabajo? El 61%. Vean, todo esto es la misma encuesta. Ahora, ¿qué hacemos? Yo les decía, para cada riesgo que hemos identificado, nosotros debemos darle un valor numérico. Y entonces para eso ocupamos esta tabla de doble entrada. Esta tabla nos sirve para evaluar el nivel de riesgo. Y nosotros ponemos en uno de los ejes la probabilidad de que algo ocurra y en el otro la severidad del daño. Lo más fácil para asociar es con los riesgos físicos, con los relacionados con la seguridad. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que en esa grada mal hecha o en ese borde que está ahí al pie de una rampa o que en esa raíz de árbol que está obstaculizando justo en el sendero de salida, ¿qué probabilidad hay de que alguien se caiga? Bueno, si pasa mucha gente, si la circulación de personas por esa área es alta, pues la probabilidad de que alguien se caiga puede ser alta. ¿Cuál puede ser el daño que se ocasione? ¿Será alto, medio o bajo? Porque esta es la severidad del daño. Ahí ya nos cuesta más. Vean, vamos a la probabilidad de daño y la severidad. La severidad se clasifica como alta si el daño causado va a ocasionar una incapacidad permanente. Si puede ocasionar pérdidas humanas y cuantiosas pérdidas materiales. O sea, aquí estamos hablando de muerte o de incapacidad permanente. Entonces es alto. Si lo que vamos a tener es una incapacidad transitoria y pérdidas materiales que sean más o menos importantes, entonces es media. Pero si la gravedad no causa incapacidad, pudiendo causar lesiones leves y pérdidas materiales leves, entonces es baja. Volvamos ahora con la frecuencia. La frecuencia de ocurrencia, si es de forma continua o a diario, es alto. Si es mensual,
es media. Y si es semestral o anual, es baja. A ver, vamos a la tablita. Decíamos la caída en esa grada. Probabilidad de que ocurra. Todos los días pasa gente por ahí, alta. Severidad. ¿Será que alguien va a morirse de una caída al mismo nivel? Poco probable, ¿verdad? ¿Será que puede tener una incapacidad transitoria, como por ejemplo una fractura o algo que le ocasione? Ay, puede ser que sí. Entonces a lo mejor la severidad sea media. Aquí donde se nos junta alto con medio, nos queda nivel de riesgo alto. Si ustedes consideran que las personas que circulan por esa área es gente joven, es gente que tiene buena movilidad física y a lo mejor si se cae a lo sumo va a tener ¿a qué? Un moretón, un doblón de pie, algo que no le va a ocasionar una incapacidad muy considerable, entonces pueden llevar la severidad a baja y entonces el riesgo le queda en moderado. Entonces, este riesgo puede estar entre alto y moderado. ¿Qué significa eso? Nos vamos a la otra tabla. Vean, riesgo alto. Debemos adoptar medidas de forma urgente para controlar los riesgos. Puede que se pierdan recursos considerables para controlar el riesgo. O sea que a lo mejor tengamos que invertir, vea, o gastar para controlar. Si lo clasificamos en moderado, los riesgos podrían ser tratados a corto o mediano plazo. Cuando el riesgo es moderado, está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, entonces se precisará una acción posterior para poder establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. O sea que aquí hay una aclaración. Pero el que estábamos evaluando no llevaba nada exageradamente dañino, ¿verdad? Entonces podemos decir que a corto o mediano plazo hay que solucionar ese problema. Ahora, ya los que no encajan allá en la tablita, que puede ser bajo o muy bajo, a ver, veamos. Estos, bajo o muy bajo. ¿Quiénes son los bajos? Que la probabilidad de que algo ocurra es, por decir algo, baja. Por ejemplo, eh, el, el que haya un herido en jardinería. La probabilidad puede ser baja porque eso no se hace a diario, ¿verdad? A lo mejor hacen los procesos estos cada mes o en una reparación. A lo mejor se hace una vez al año o 2 veces al año. Entonces la probabilidad es baja. Y en la severidad del daño anda en media, entonces podemos tener un riesgo bajo. O sea, todo esto se discute en el seno del comité. ¿Cuál es la probabilidad? Esto lo sabe el que trabaja ahí, cada cuánto tiempo se hace esa tarea y cuál puede ser la severidad. Y entonces ya el comité le da la graduación, acá lo mete en la tabla, le da la graduación y nos vamos a leer cuándo tenemos que hacerlo. Si el nivel de riesgo que evaluamos es bajo, requiere controles a medio o largo plazo. Se deben considerar soluciones que no supongan una carga económica importante. Si es muy bajo, requiere controles a medio o largo plazo y se requiere comprobaciones para asegurarse que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Entonces, volvemos acá. A ver, en el hospital, ¿qué era lo que salía alto? Contacto con sangre mayor del 60%. ¿Pasa a diario? Sí. Entonces, ¿lo hace mucha gente? Sí, más de una. Probabilidad de que algo pase con estas muestras de sangre, alta. Severidad. ¿Será que la severidad nos lleva a muerte inmediata? No, ¿verdad? A una incapacidad de días.
o a un daño nada más leve. Depende. Todo esto va a depender. ¿De qué va a depender? De con cuál sangre se contagió, ¿verdad? O se contaminó, perdón. Se contaminó. Entonces, ven cómo a veces también es difícil evaluar el nivel de severidad. A nosotros nos pasa con algunas sustancias químicas con las que lidiamos a diario. Entonces, cuando no podemos medir a ciencia cierta el nivel de severidad, porque va a estar amarrado a otros factores, tal vez si el contacto lo tuvo con la sangre de un niño que no tenía ninguna enfermedad grave, vamos a caer acá en un riesgo moderado. Pero si era una persona con una enfermedad difícil, como la hepatitis, como el VIH, entonces la severidad va a ser alta y vamos a caer acá. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de riesgos, donde sabemos que hay alta probabilidad de ocurrencia de un daño y no podemos realmente definir la severidad, lo mejor es que la tomemos como el peor de los casos. Y entonces debemos tomar medidas de acción. Y para esto, ¿qué es lo que hay? Protocolos de actuación. ¿Cómo se hace el manejo de las muestras? ¿Cómo se hace el manejo de sustancias químicas? Entonces ahí es donde tenemos que asegurarnos que la gente esté siguiendo el protocolo. ¿Por qué? Porque el grado de riesgo no lo podemos establecer de una manera tan cerrada. Si hay forma de prevenirlo, pues lo mejor es la prevención, no arriesgarse. Hay que estar recordando educación, mecanismos de cómo hacerlo, prácticas, cómo deshacerse de los desechos. Yo sé que tienen hasta un método de cómo guardar la aguja ya utilizada para evitar que haya accidentes de pinchones, ¿verdad? Entonces, todo eso son factores cuando nosotros vemos una probabilidad alta de ocurrencia de un daño, lo mejor es mantener a la gente sensibilizada en la presencia de ese daño, aunque no hagamos nada nuevo, porque no podemos, ya dijimos, es intrínseco, no podemos eliminar el uso de las agujas, no podemos dejar de estar en contacto con el químico, no podemos aislarnos totalmente el manejo de las sustancias biológicas o de los fluidos, pero sí podemos mejorar el cómo trabajamos con esa sustancia. Entonces, después de que ustedes han hecho la identificación de los riesgos, ya identificaron los peligros, hicieron sus entrevistas, sus encuestas o sus grupos focales o los recorridos observacionales y cada uno de los peligros que vieron lo anotan. Le ponen la probabilidad de ocurrencia, la severidad y estimaron el riesgo. Eso es lo mismo de la tablita naranja de colores que vimos allá, ¿vean? Aquí está, ¿ve? Muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Y van a tener una gran lista de todos los peligros que hallaron en todas las áreas. Yo aquí tengo únicamente de 2 áreas, vean. Pero aquí puede haber una gran lista. Claro que hay que tener la revisión y ver con criterio si es verdad. Esto lo reportaron unos estudiantes. Y ya cuando nos fuimos a campo a ver si era cierto, ya no, pero es que mire, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Ya si no lo están usando, pues es de educación, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Para qué hacer esta lista con esta otra tabla? Donde ponemos la probabilidad y la severidad y la estimación del riesgo. Porque así, todos los que nos salieron en muy alto, o sea, lo que allá estaba en rojo, en la esquinita roja, vean, es lo primero que tenemos que solucionar.
es lo que vamos a darle abordaje prioritario. Por ejemplo, mire, no utilización de equipo de protección en un 100%. Ahí no dice que no tenga equipo de protección, tampoco que no sepa cómo se usa, simplemente que no lo está usando. Entonces, ¿eso qué es? Cultura, ¿verdad? Cambio cultural. Porque aún usted lo puede, le puede enseñar y le puede decir y le puede insistir, pero ¿y si la persona no quiere? Y si la persona, hay gente que se cierra y dice, no, sí, yo así lo he hecho siempre, nunca me ha pasado nada. Y ahí después ahí va con las alitas, vea, para arriba, volando como angelito, porque nunca le había pasado nada, pero cuando le vino a pasar algo, fue sin solución. Entonces, todos los que caen acá en muy alto, hay que buscar una medida de solución o de control. ¿Qué medidas de control pueden haber? Bueno, pueden ser administrativas, por ejemplo. Pueden ser capacitaciones, campañas. Ustedes saben mucho de promoción de salud. Puede ser cambios, ¿verdad? Dependiendo. Ustedes tienen que conocer su propio ámbito de trabajo. Cuando identifican el riesgo, le ponen su grado o lo evalúan como de muy alto riesgo, entonces buscar cuál es el medio de control que más se apega a su necesidad. Eso también, no hay una receta global. Pueden haber ejemplos, pero ustedes tienen que buscar el que más se apega. A veces tiene que ver con actitudes, con educación, como les digo, con sensibilización. Yo me he encontrado con gente que le dan todo el equipo de protección. En un lugar X, creo que cuando estaba capacitando trabajadores de ingenios azucareros, les daban a la gente de mantenimiento le daban el equipo de protección. Cuando tenían que ir a ciertas áreas tenían que ir con casco porque se iban a meter a donde podían haber objetos que cayeran desde altura. Y de pronto veo a un tipo que en su casco le había perforado estrellas. O sea, ahí había dibujado la estrella y con algo caliente quizás había hecho el huequito y entonces el casco era así, ya todo calado, con estrellas por todos lados. ¿Qué resistencia podía tener ya ese casco? Si ya estaba todo calaseado. Y era pila de él. Que porque sí le daba más aire, le ventilaba más el aire. Pues sí, pero no le iba a proteger. Si le cae un destornillador que está a 10 metros de altura, le va a abrir un hoyo en la cabeza. ¿No? Entonces, a educarlo, a platicar con él, a sensibilizarlo, a explicarle del uso, cuál era la necesidad de usar el casco, por qué no debía dañarlo. Igual ha habido otros lugares donde me he encontrado con gente que dice, mire, si es que aquí el accidente más común es que la gente de oficina, las jóvenes, se doblan el pie con facilidad. ¿Y por qué? Porque nosotros trabajamos mucho con cosas húmedas y ellas, las de oficina, vienen con unos grandes tacones. Entonces pasan acá por donde está la humedad y cuando llegan al piso de ellas, que es cerámico, ahí vienen las caídas y los tropezones y las luxaciones en los tobillos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hubo que poner como medida prohibitiva después de cierta área entrar con tacones altos. Tenían que cargar zapatos pachos porque no podían evitar la humedad, era además por la naturaleza del trabajo. Entonces uno se encuentra en la experiencia con cosas que a veces hasta parecen absurdas, pero que es necesario implementar medidas
para evitar un accidente o un daño que es recurrente. Y eso se puede lograr así con diálogo, ¿verdad? Con la misma gente. A ver, y los tacones usted se los pone para que la vean aquí sus compañeras o, o para que la vean en la calle o porque le gusta andar así en la calle. Y ellas fueron claras, que le gustaba que la vieran en la calle, de la puerta para afuera. Vaya, entonces acá cuando entren van a tener su locker donde se quita el tacón y se pone los zapatos adecuados para el trabajo que va a hacer. Pero no puede andar con esos zapatos ya aquí adentro. Y a esa conclusión llegaron ahí con la jefa. Entonces, hay que buscar las soluciones. Y muchas veces, como les digo, es dialogada. Entonces, como resumen, primero, identifique el peligro, ¿verdad? Sepa identificar cuáles son los peligros que hay, ya sea en cada área o en cada grupo poblacional. Tal vez definitivamente los peligros a los que van a identificar el personal de enfermería no va a ser el mismo que va a identificar el personal de oficina, no va a ser el mismo que va a identificar el de servicios generales. Para cada tipo de labor, aunque todos estén allí en el mismo edificio, pero para cada tipo de labor, tal vez los peligros van a ser distintos. Y a lo mejor hay algunos que sí sean compartidos. Pero lo primero es identificarlo, ¿verdad? Con la experiencia de los que están en esa área. No puede llegar usted a imponérselos o a inventárselos, sino que los que están ahí tienen que participar en esta identificación de peligros. Después hay que evaluarlo para saber qué tan peligroso es. Hay que hacer el proceso de evaluación con esa tablita de doble entrada y clasificarlos desde muy bajo hasta alto, ¿verdad? Paso 3. Si el peligro se puede eliminar, pues elimínelo. Si se puede, hay que eliminarlo. Si es una falla que estructural, en la estructura, como que falta un pasamanos, o que hay que arreglar un sendero, o que hay que cambiar, qué sé yo, láminas del cielo falso que se están cayendo, o que algo que se pueda solucionar, o que ya no vamos a usar esta sustancia química, sino que hay otra que es menos tóxica. Entonces, si lo puede eliminar, elimínelo. Si no, sustitúyalo por algo que sea menos peligroso. Entonces, haga un cambio de mejora por otra cosa que sea menos peligrosa. Ahora, si no lo puede eliminar ni sustituir, entonces encapsúlelo. Ejemplo clave, así como tiene en el área de rayos X, que está cerrada, que las paredes son más gruesas, que la fuente de rayos X está aislada. ¿Ve? Y entonces todos los que están allá afuera alrededor ni se enteran que allá adentro hay una fuente de energía física potente que puede causar daños, sino que solo los que están, que ni modo supeditados a estar en presencia de eso, están ahí. Y aún así, se va para el cuartito y allá desde la ventanita toma la radiografía, ¿verdad? Y entonces el peligro en sí está ahí encapsulado. Ahora, no lo puede encapsular, use equipo de protección personal. Para eso está ahí el chaleco de plomo. Para eso está la gabacha de los médicos. La gabacha no es solo símbolo de estatus. Yo eso lo peleo mucho con los químicos. No, si la gabacha es para que se ensucie la gabacha y que no nos caiga la sustancia en el cuerpo, ¿verdad? Que no nos chorrea a nosotros encima. Ahí están los guantes. Para eso está la mascarilla o la careta, dependiendo del procedimiento que vaya a hacer. ¿Sabe que va a chispear? Pues póngase careta, para evitar.
Entonces, esa es la otra instancia. Y si con el uso del equipo de protección personal ya no funciona, pues ni modo, escape. Porque si no, ahí va a terminar. Bien, muchas gracias. Eso ha sido mi presentación. Buenas tardes. Si hay alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos o también escribirla en el chat. A ver, cuéntenme si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario? A ver, quiero saber si hay miembros de Comité de Salud Ocupacional. Sí. Muy buenas tardes. Por acá les saluda del Hospital de Niños Benjamín Blum, Edwin Zamora, doctora. Mucho gusto, Edwin. Dígame. Bueno, por acá algo muy importante que he logrado pues comprender en esta vez es lo siguiente. A veces se dan casos de accidentes laborales que posiblemente como nunca se han cometido, nunca se ha dado un incidente como tal, pues a veces creemos que no se pueden dar. Fíjese que hay un departamento que tiene una como cortadora de tela. El problema es que tiene un disco que pone bastante en riesgo al personal. Sin embargo, pues nunca se ha dado como un accidente. Hace poco sí se dio uno, pero para poder darle seguimiento, a veces el mismo personal no informa. A veces quizás por miedos, temores o cualquier tipo de situación que se pueda dar. Entonces, como estamos viendo acá la tendencia, si puede ser alta, baja o muy alta la probabilidad de que pueda ocurrir ese accidente, pues nos damos cuenta que aunque no haya pasado, pero ha pasado en los últimos días, digamos, podemos tipificarlo como qué tipo de riesgo, doctora. Vaya, ¿la máquina la utilizan a diario? Según tengo información, casi que un día sí, un día no se ocupa la máquina. Quiere decir que la probabilidad es alta. Vimos ahí que cuando es cada mes es media, pero si se usa así más de una vez a la semana es alta probabilidad. ¿El nivel del daño dejó una incapacidad permanente? O sea, ¿hubo una pérdida? Fue una incapacidad corta, fue corta, pero sí dejó una lesión. ¿Se arrancó el dedo o solo se hirió? Fíjese que solo se hirió, se hirió. Ajá, pero entonces quiere decir que el nivel de daño puede ser moderado. Entonces, si nos ubicamos en la tablita, vamos a tener un nivel de una probabilidad alta, que está en rojo, ¿verdad? Pero un nivel de daño moderado no podría causar la muerte, en otras palabras. En este caso, caemos, a ver, en riesgo alto. En la relación de riesgos es el color naranja y nos queda en alto. Ahora, ¿qué nos dice riesgo alto? Yo les voy a mandar esta presentación. Bueno, y de hecho ya la tienen ahí en el ministerio, ¿verdad? Se las pueden pasar al resto de compañeros, no hay problema. Dice que debemos adoptar medidas de forma urgente para controlar los riesgos. Puede que se precisen recursos para hacer el control del riesgo. Me llama la atención, todas las máquinas estas que cortan, las que tienen una sierra, normalmente traen una guarda también. Eso es lo normal. ¿Qué ocurre a veces? Que se las quitan o que son máquinas muy antiguas. Pero también hay equipo para eso, hay guantes. Hay unos guantes que son como de un material como metálico, pero suave, que le ayuda a proteger, ¿verdad? A protegerse la piel, a evitar que vaya a tener una cortadura mayor. Entonces hay que buscar la forma de solucionarlo. Aquí dice que aunque implique algún gasto, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué la gente, algo que usted planteaba ahí que es muy común, no informa? ¿Sabe por qué? Es nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura de educación que es represiva. Así nos crían, ¿verdad? De forma represiva, donde usted desde chiquito, eh, si, si usted quiebra un plato, lo regañan, mínimo le gritan, y si es posible le pegan, ¿verdad? Cada vez que usted daña algo, tiene una reprimenda. Pero, eso es lo que debemos procurar cambiar. El comité tiene que hacer conciencia de que es importante informar los incidentes y los accidentes. El Ministerio de Trabajo nos obliga a reportarle a él los accidentes. Pero si nosotros nos acostumbramos a que el personal reporte incidentes, vamos a lograr prevenir el accidente. ¿Por qué? Porque esto es como una pirámide. Las pirámides funcionan en materia de seguridad laboral, funcionan así. Por cada 35 incidentes, usted va a tener alrededor de 3.5 accidentes leves, o sea, un 10%, pero puede tener un accidente grave, aún con pérdida humana. Entonces, si hay una serie de incidentes, un incidente es aquello que casi ocurrió. Nosotros tenemos, por ejemplo, una zona donde cuando llueve, a cada rato la gente se desliza. Se desliza, y más de una ha caído sentada. Son unas gradas por ahí. Y entonces sabíamos ya que teníamos esa zona donde se daban muchos incidentes. Nos apresuramos a poner cinta antideslizante antes de que hubiera un accidente. Ahora, ¿cómo hacemos para que informen? Hay que insistir. Hay que insistir. Deben tener ustedes un formulario para reportar ¿como qué? Sí, un formulario. Estos formularios se le dan a la jefatura, se le reparte al personal, hay que hacer conciencia. Yo no sé si ustedes ocupan, por ejemplo, periódicos murales o correos electrónicos, o puede ser por los chats de WhatsApp, hacer un pequeño ahí dibujito, ¿verdad? Un sticker o un flyer donde ustedes insten a la gente a que reporte los incidentes para prevenir accidentes. Entonces, cuando ustedes comienzan a tener incidentes reportados, tenga por seguro que está previniendo el accidente. Ahora, si todavía no han logrado llegar a esa etapa, por lo menos tienen que lograr que les reporten el accidente. Y para eso, a veces hay que recurrir un poco a la presión, porque el accidente lo tiene que reportar el jefe. Entonces, amenazar un poquito al jefe. ¿Por qué? Porque ahora es una cadenita. La institución tiene el comité que está en nombre de la institución, tiene 3 días hábiles para reportar un accidente. Si no lo reporta en 3 días hábiles, cae la multa. Le cae la multa del ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio se puede dar cuenta de cualquier forma que ahí algo pasó y que usted no lo reportó. Ahora bien, ¿cómo hacer para que la gente colabore? Tiene que haber algo regulado, donde si ocurre algo y no se reporte el accidente, ¿qué responsabilidad va a tener el jefe? Un llamado de atención, una suspensión temporal, un algo. Ni modo, es una medida punitiva, pero a veces no se logra de otra forma, mientras la gente no se educa. Cuando ya está desarrollada la cultura de informar, eso ya no es necesario, ¿verdad? Porque la gente empieza a entender
de que es parte de la labor preventiva. El ministerio jamás lo va a multar porque pasó un accidente. Ahí no hay represión, pero sí lo va a multar si no lo informó. Pues lo mismo se puede hacer en el lugar de trabajo. Nadie lo va a regañar ni a castigar porque pasó el accidente y usted, y, y bueno, hay que deducir, claro, que pasó, pero no para castigar, no para llamar la atención, no para nada, sino que para prevenir que no vuelva a ocurrir. Entonces, más bien, las reprimendas tienen que ser por no informar y no porque algo pasó. ¿Le queda claro, Edwin? Exactamente, muchas gracias ahí, doctora, por el análisis y también por todas las sugerencias que nos ha aportado, ¿verdad? De poner, andar todos los conocimientos y por supuesto que cada vez pues podamos prevenir menos accidentes en estas situaciones. Muy amable. Con gusto. No sé si en el chat, los compañeros del ministerio que están siguiendo el chat, ¿hay alguna pregunta? Sí, licenciada, en el chat tenemos bastantes comentarios, mandan saludos y agradecen por su ponencia. También preguntan si la presentación se va a compartir. Sí, la presentación se va a compartir y también toda la conferencia queda grabada en el canal de YouTube de la unidad. Muy interesante, muchas gracias. Gracias por la ponencia. Interesante, muy bonita presentación, el acceso a la presentación. Luego, José Carlos nos comenta, dice, existe una debilidad institucional que a pesar de que se identifican los riesgos, se le da muy poca atención a estos. Reina Coca dice, buenas tardes, con referencia al personal de enfermería o secretarias en lugares muy calurosos y las telas de uniforme no están acorde al lugar en que trabajan. ¿Cómo pueden hacer para este caso? ¿Será que pueden llevar otro tipo de traje? Gracias. Bueno, eso es algo muy propio de la institución, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de que estamos en un proceso de cambio climático, las temperaturas cada vez van a ser mayores, vivimos en la zona tropical, estamos expuestos a eso, a sufrir el estrés térmico. Entonces lo ideal es utilizar telas frescas, ¿verdad? Algodón, para prevenir no solamente efectos tan directos de, qué sé yo, en la piel, en roces, ¿verdad? En la piel, sino que también infecciones en vías urinarias y otras situaciones que pueden darse por el calor, ¿verdad? Entonces, ahí es parte de la labor que tiene que hacer la gestión del comité también. Por eso en los comités siempre también tiene que haber alguien ¿qué? De sindicato y es parte de la gestión que hay que hacer con las autoridades para hacer las mejoras. Son acciones de mejora que tal vez no se den inmediatamente, pero no hay que quitar el dedo del renglón hasta que se logran, ¿verdad? Hagan su lista. Nosotros como comité de seguridad en la universidad hacemos casi como la lista de Santa Claus, pero ya sabemos que poquito a poco vamos logrando las cosas, poco a poco. Estamos en un proceso, estamos a 10 años de tener una ley de prevención de riesgos, como les decía, cuando otros países llevan 100 años trabajando en este tema. Nosotros aquí hace 20 años no oíamos hablar de este tema. Yo comencé a trabajar en evaluación de riesgos químicos en lugares de trabajo en el año 2000 y el tema en sí de salud ocupacional lo conocí hasta el 2004 y desde entonces he estado trabajando en eso y el camino ha sido arduo, pero ya estamos bastante avanzando. Entonces, es este tipo de cosas que no se queden solo así en un comentario, claro, es una inquietud, sino que escríbanlo, hagan una solicitud, manden una nota,
reúnanse con el comité para proponerlo, elévenlo a otro nivel y tarde o temprano se logra. Iris Marlene Guerra comenta, excelente ponencia, muy clara la explicación. El problema es la falta de conciencia de algunos trabajadores y jefaturas en reportar los accidentes. Sí, definitivamente hay una brecha cultural, como les digo. Todos tenemos esa tendencia porque así nos educan a esconder lo malo que nos pasa, pero hay que trabajar con el cambio de mentalidad. Es un aspecto cultural. Y yo lo que sugiero es que eso de que involucren a más gente en los comités. Siempre tiene que quedar uno o dos personas que tengan la experiencia, ¿verdad? Para trasladar al siguiente comité, pero que no sean solo los mismos, sino que haya un poquito de movilidad, vayan, que salga uno entre otro, para que más gente se vaya concientizando, que vaya tomando conciencia y arraigo con estos temas. Y entonces así se van sensibilizando y es más fácil caminar. Paola Flores nos pregunta, ¿cada cuánto aconsejan hacer el seguimiento sin tener avisos de incidentes? Mínimo una vez al año, porque el programa de prevención de riesgos debe actualizarse una vez al año. Entonces, si no hay incidentes, se puede hacer una nueva evaluación mínimo una vez al año. Elisa Izaguirre nos dice, gracias, muy importante la ponencia, pero lamentablemente es poco conocido o poco importante para algunas instituciones. Hay trabajadores que se quedan callados por temor a ser destituidos. Por eso es muy importante que las instituciones tengan a la mano este conocimiento y estén pendientes. Gracias de parte de Seatox. Con mucho gusto. Sí, así ocurre. Y es normal, ¿verdad? Como les digo, el tema es nuevo. Ah, pero acuérdense ustedes, hace años, cuando nos vino a nosotros la corriente de la parte del área ambiental, allá por el año 2000 estaban surgiendo los temas ambientales. Ahora, a 22 años de eso, el tema fue introducido en la currícula desde la primaria y comenzó a cambiar la mentalidad de los niños. Ya los niños le hablan de reciclaje, ya los niños les incomoda el botar la basura en cualquier lugar, ya los niños les hablan de plástico de un solo uso. En fin, el cambio cultural se va dando con los años y a veces pasan 2 generaciones para que eso se logre, ¿verdad? Nosotros hemos recién comenzado este tema y ahora ya se comienza a hablar de prevención de riesgos a nivel escolar. Poco a poco estos niños van a crecer y van a llevar una mayor sensibilidad, pero educar a adultos siempre es más difícil. Hacer esos cambios de conciencia en adultos siempre es una tarea un poco más ardua, ¿verdad? Hay gente que se rehúsa, pero hay que insistir simplemente. Bueno, le agradecemos mucho, licenciada. Si ya no hay más preguntas. Bueno, entonces muchas gracias de parte de acá del Ministerio, de la Unidad de Formación y Desarrollo. Gracias por su tiempo y por haber compartido esta tarde con nosotros. Bueno, ha sido un gusto. Gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad y estoy a la orden también de ustedes, ¿verdad? Cuando gusten,